que no pueden faltar aquí. Bueno, bueno, muy bien. Tengo el gusto de dar la bienvenida a esta feria del libro en Ciudad Juárez a Minerva Margarita Villarreal, quien ha sido distinguida este año con el Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2016 por su libro Las Maneras del Agua. Seguramente muchos de ustedes la conocen, pero yo les diré que ella es originaria de Nuevo León, es poeta, ensayista, editora, profesora, investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Nuevo León. También es directora de la Capilla Alfonsina de la misma universidad, presidenta de Corresponsalía Monterrey del Seminario de Cultura Mexicana. Como editora ha realizado 5 antologías poéticas de autores como José Emilio Pacheco, Gabriel Said y David Cale, entre otros. De su obra poética destacan los libros Dama infiel al sueño, 1991, Pérdida, 1990, Epigramísticos, 1995, El corazón más secreto, 1994 y Adamar, 1998. Es autora de Brújula Solar, Nuevo León, 1876-1992. Minerva Margarita Villarreal ha recibido el Premio Nacional de Poesía Nuevo Reino de León, 1986, el Nacional de Poesía Alfonso Reyes, 1990, el Internacional de Poesía Jaime Sabines, el de Poesía del Certamen Internacional de Literatura Letras del Bicentenario, Sor Juana Inés de la Cruz, y ella es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Algunos críticos han colocado a Minerva Margarita Villarreal en la corriente literaria del neomisticismo, que se distingue del misticismo tradicional, en que este segundo no es un misticismo solo en el sentido religioso, sino en un sentido más puro de espiritualidad. Las Maneras del Agua está integrado por 25 poemas intercalados con 24 laudes. Los laudes son alabanzas cuyo propósito es dar gracias a Dios al comienzo del día. Este oficio es muy importante para el cristiano porque el primer pensamiento que debería presentarse a su mente en la mañana es el pensamiento de Dios. El primer acto de su día debía ser una oración. El primer destello de la aurora le recuerda a nuestras mentes que Cristo es la verdadera luz, que Él viene a disipar la oscuridad espiritual y a reinar sobre el mundo. Fue al amanecer precisamente que Cristo se levantó de su tumba, vencedor de la muerte y de la noche. Es este pensamiento en su resurrección lo que da a este oficio religioso su significado completo. Por último, es esta hora tranquila antes de que el día comience y el hombre se precipite nuevamente en el torrente de sus preocupaciones, la más favorable para la contemplación y la plegaria. A lo largo del poemario prevalece un diálogo o quizá un monólogo de la voz poética con Teresa de Ávila, a quien sigue como modelo de perfección. Así como Santa Teresa, para agradar a Cristo, trataba de imitar su vida, aquí la voz poética trata de seguir la vida de Santa Teresa para alcanzar ese camino de perfección. El poemario también nos muestra un recorrido físico y espiritual que usa como modelo de vida a Santa Teresa. Y también la poeta ha seguido la ruta teresiana para tener contactos con esos lugares donde nació, creció, vivió y murió la santa. Minerva Margarita Villarreal no niega la luz de su parroquia. Su tradición literaria, que abreva de los clásicos del siglo de oro español y particularmente de los místicos como Santa Teresa y San Juan de la Cruz,
pero sin embargo ella actualiza la historia con una propuesta poética sumamente original, porque bajo sus poemas subyace la impronta de la doctora de la Iglesia, o sea, Santa Teresa, como un subtexto. El poemario, pues, tiene dos vertientes. En una aparecen las huellas de Santa Teresa, que la voz poética ha seguido, aunque adaptadas a su vida cotidiana. En la otra aparece el propio proceso espiritual de la autora, la búsqueda y el encuentro personal con Cristo. Mientras Teresa de Ávila deseaba entregarse al martirio, al sufrimiento y al incansable trabajo por obediencia, pero también para aminorar la necesidad de cercanía con el amado, Minerva Margarita busca una forma de lidiar con el trabajo de ser ama de casa, maestra, editora, mamá de tiempo completo, y encontrar tiempo para dedicarse a su pasión, que es la literatura, particularmente la poesía. Ella busca la palabra, el camino de la creación poética, desde una vocación infinita surgida desde adentro. Su concepción del amor cristiano, estoy hablando de Minerva, es sufrir con el dolor del otro, con el enfermo, con el que ha perdido un ser querido, con el drogadicto que necesita la droga como si fuera su Dios, así como Teresa de Ávila necesitaba a Dios como si fuera una adicción. Algunas claves importantes para leer este libro las encontramos en el mismo, desde el epígrafe, donde las palabras de Santa Teresa son la guía. Cito: porque ya se ve que si el pozo no mana, que nosotros no podemos poner el agua. Verdad es que no hemos de estar descuidados para cuando la haya sacarla, porque entonces ya quiere Dios por este medio multiplicar las virtudes. En el primer poema, el contrato de la voz poética ante esta premisa que acabo de leerles, la voz poética ante esto dice que será una alcantarilla en manos de Teresa, una fiebre de oro en las llagas de Cristo, un cielo desprendido del siglo XVI, una viuda oscilante, un dominico en ascuas, una familia perseguida. Con esto nos anuncia que la voz poética se pondrá bajo la tutela de la santa y seguirá su ejemplo para que Dios multiplique sus virtudes. Y para medir los avances de este camino espiritual y que germine lo plantado, dice la voz poética, habrá 4 maneras de alcanzarlo: agua de pozo, agua de noria, agua de arroyo o río y lluvia del cielo. Todo esto para la sequedad del alma. Estas son las formas de oración que irán acercando al pecador a Jesús, y conforme las vaya aprendiendo, se irá apagando la sequedad de su alma, y de una manera cada vez más abundante y cada vez con menos esfuerzo, porque el agua es la manera en que Dios se entrega al sediento. A lo largo del poemario seguirán apareciendo alusiones acuosas: el agua del bautizo de Juan el Bautista, el agua que Jesús convierte en vino en las bodas de Canaán, el agua que calma la sed de Elías. Identificará también la voz poética el agua como agua loca, agua hembra, agua vino, fuente grande, fuente de las lágrimas. El poemario en sí es como un río que fluye sin que nada lo detenga. Casi podría decirse que todo el libro es un solo poema,
La falta de puntuación produce este efecto y también la manera en que están estructurados los versos. A veces es necesario leerlos más de una vez para alcanzar el sentido. En esa corriente de palabras, estas se tocan por su parecido, por su cercanía, por su ritmo. Por ejemplo, grúa, grulla, holgado, holga, multiplica, multitud. Y en esta fusión de sonidos, imágenes y sensaciones se imprime al poemario un tono de erotismo. Humberto Jiménez, en un artículo sobre el agua en la Biblia, nos dice que para tratar este tema se necesita ser poeta y místico, estar atento a los misterios de la naturaleza, al lenguaje de los símbolos, a los mensajes de amor. De alguna manera se tiene que participar del poder creador de Dios, penetrar en la realidad oculta que evocan los mitos, descubrir en las narraciones la emoción de las personas, saber expresar todo eso en un lenguaje que sea capaz de llegar al corazón y hacerlo vibrar con las emociones que han sentido los hombres y las mujeres de todos los tiempos, que no han endurecido su corazón y lo han mantenido receptivo a todas las experiencias humanas. Entonces, al leer el poemario de Minerva Margarita Villarreal, entendemos toda la virtud de la autora puesto en el mismo. Leer el libro de Minerva para mí fue muy, muy interesante porque me hizo reencontrarme o reconciliarme con Santa Teresa. Y a raíz de ese libro, pues vienen muchas ideas sobre el mismo, porque es un libro sumamente rico. No voy a entrar más en detalles porque quiero que Minerva lo explique, pero quiero terminar esta presentación con dos comentarios sobre el poemario. En esta obra hay una transformación de la voz poética que se asume algunas veces como una larva, y un hallazgo poético espiritual para mi gusto, sutil y definitivo, es cuando ella escribe en el poema Crisávila. Crisávila para mí es un hallazgo que me significa la fusión de Cristo y Santa Teresa en esta metamorfosis de la que habla tanto ella y de esta mariposa, y que se manifiesta en el interior de la voz poética como una revelación. Y el otro punto que quiero tratar es que de alguna manera los santos y los poetas inscriben su nombre en la posteridad para la historia, porque logran encontrar en vida y por su obra su infierno o su paraíso, o sea, ese lugar mítico que los perpetuará de alguna manera. Así tenemos a Rulfo con Comala, a García Márquez con Macondo, a Onetti con Santa María, al mismo Jesús Gardea con Placeres, entre muchísimos otros. Bueno, pues Minerva Margarita Villarreal no se escapa de esa marca. Ella ha inscrito su paraíso en el desierto, en Icamole, en Nuevo León, en Villa García. Muchas gracias. Termino estas palabras y le paso el micrófono aquí a Minerva. Me gustaría que ella nos comentara, porque se me hace muy interesante cómo nació este libro. Y también quisiera preguntarle si ha tenido alguna experiencia mística. Y también quisiera saber si el libro incluye esa experiencia, es solamente la creación, y cómo ha impactado tu vida después
de haber publicado ese libro. Son muchas preguntas, pero yo te las voy repitiendo si se te olvida. Ok, muchas gracias. Sí, buenas tardes. Agradezco mucho que esta tarde me acompañen y especialmente quiero darle las gracias a Samuel Smith. Samuel fue maestro mío en la facultad y hay un afecto, un amor muy entrañable entre él y yo, y agradezco que haya tenido la magnífica idea de que viniera a presentar este libro acá. También agradezco la presentación de Carmen, que desde la mañana me ha bombardeado con preguntas e inquietudes sobre mi relación con Santa Teresa, y muy interesantes porque me ha revelado cosas que yo no sabía, y que me emociona que el libro le haya despertado esas inquietudes. Y para mí es muy, muy grato, muy placentero. Es como cuando uno está tiritando de frío, encontrar una cobija y una chimenea que te acojan. El tener la presencia aquí de mi queridísima amiga Coquis Tabuenca. De verdad, Coquis, te lo agradezco por todo lo que representas en mi vida. Me acuerdo que Coquis, cuando yo vivía en El Paso, Texas, les voy a contar una anécdota, me prestó un secador y me dijo, era un secador que tenía ilustraciones navideñas muy bonitas, y fue a comer a mi casa o me dio una comida y no sé cómo el secador fue a dar a mi casa y me dijo, pero me lo regresas. Entonces yo dije, sí, claro, y yo pensaba regresárselo, pero no sé cómo se fue en la mudanza. Y creo que, no sé si todavía existe alguna traza de ese secador, pero yo no lo quería sacar de mi casa porque ahí sentía que estaba Coquis conmigo, ¿verdad? Porque sí tuvimos mucha familiaridad y muy bella cuando yo viví acá. Y también quiero agradecer mucho la presencia de otra escritora, que es Isla Campbell. Muchas gracias, me significa mucho que estés aquí. Me hubiera encantado que ustedes también presentaran el libro, pero ya habrá otra oportunidad para hacerlo. Bueno, sobre las preguntas de Carmen, yo siempre he tenido mucho temor, o sea, yo siempre he tenido fascinación por los clásicos, no solamente por los del siglo de oro, porque yo tengo otra vertiente que es profana, que son los epigramas, o sea, que son terribles bajaderos, soeces y a veces pornográficos, y esa vertiente yo se la debo a Catulo y a Marcial, que son mis poetas latinos predilectos, a quienes vuelvo y vuelvo y vuelvo. Pero por otro lado, yo estando en El Paso, Texas, me sumergí en el mundo del siglo de oro, de los siglos de oro. Estuve casi 3 años ahí y encerrada en el departamento donde vivíamos. Sufrí una crisis porque yo desde los 18 años trabajaba y estudiaba, y por primera vez me enfrenté a lo que significa ser ama de casa. O sea, yo nunca había sido una ama de casa, o sea, lo era porque lavaba, planchaba, aseaba y todo, pero mi boleto estaba en la universidad siempre y en mi escritura. Pero cuando llegué al Paso, pues yo me asumí que yo quería vivir esa experiencia como ama de casa, y fue la oportunidad para decir, voy a tener un tiempo absoluto para leer lo que yo quiero leer. Y sufrí una crisis muy fuerte, porque de verdad que no es lo mismo todos los días tener un motivo externo por el cual levantarte, a que de pronto desaparezcan esos motivos. ¿Sí me explico? O sea, es cuando has estado toda tu vida así, manejándote así, de repente estar entre esas paredes, pues es muy difícil. Y más que para una persona como yo, que soy bastante inquieta y sociable. Entonces ahí en El Paso, con esa crisis, ¿qué me salvó o qué me hizo ver la luz? En gran medida, además del crecimiento de mis hijos,
y de estar con ellos. Los libros que me prestaba Juan, que era el bibliotecario de UTEP, que era un gran bibliotecario, no sé si todavía está ahí o no, pero Juan incluso me prestó libros cuando yo me fui de ahí para que me siguieran acompañando, y luego tuve que ir de Monterrey a Laredo, Texas, porque eran tantos que me salía era mucho dinero mandarlos desde Monterrey. Los tuve que mandar desde Texas, de Laredo al Paso, y devolverle todos los libros y no hacer lo que otro maestro, que no voy a decir su nombre, que se quedó con los libros de UTEP. Bueno, entre esos libros estaba José Lezama Lima, que es un amante también de los siglos de oro. Estaba el libro de las fundaciones de Santa Teresa, que yo apenas leí, o sea, no lo leí todo. Estaba San Juan de la Cruz, que ese lo leí, lo releí, lo volví a leer, casi me lo sé de memoria. Y Góngora, y Quevedo, Lope. Ellos para mí fueron un asidero sentimental, lingüístico y sentimental, porque a mí me dolía mucho salir a la calle en El Paso y que el español me resultara atrofiado. Yo sé que no está atrofiado, porque cada lengua va evolucionando según donde esté la lengua, pero para mí, que yo las letras era mi obsesión, sigue siendo, y la perfección, como dice Carmen, que eso me vinculo con Teresa en eso. Siempre intento como que la perfección en el poema, lo intento, ¿verdad? Porque no lo logra uno, pero lo intenta. Entonces yo oía el español así como perturbado y entraba en crisis, y estos del siglo de oro me nutrieron de una manera vigorosa, mayor. Entonces el tiempo pasó, yo escribí, desde mi estancia en El Paso hubo un cambio de registro. Escribí un libro que se llama Adamar, que es un verbo adamar que se usaba en el español antiguo, que quiere decir amar duplicadamente o con doble fuerza, y que se lo debo a San Juan de la Cruz. Y mi registro se fue siguiendo ese camino con otros libros, el tiempo pasó. En 2010 tuve la oportunidad de acompañar a José Emilio Pacheco a recibir el premio Cervantes, porque a mí me tocó hacer la antología que él iba a regalar o a obsequiar ahí en la Real Academia, en su celebración de cuando le entregan el premio. Todo autor lleva un libro, y él me pidió que hiciera el libro, hiciera la antología. Y un amigo español me presentó ahí en la Casa de América y dijo en la presentación que yo tenía mucha influencia de Santa Teresa. Yo, como la había mal leído, dije que no era cierto. Y hay un video en la Casa de América diciendo yo, no, eso no es verdad, no puede ser, porque no la he leído. O sea, sería deshonesto de mi parte decir que la he leído, porque no la he leído. El caso es de que ahora, cuando recibí este premio, él me llamó de España y me dijo no, que no. Y la cosa es de que es muy curioso lo que a mí me ha pasado con Teresa de Jesús, porque a mí ella no me parece una poeta como San Juan, que es la cumbre de la lírica española. Me parece que es una poeta interesante en la medida en que ella hacía oraciones y villancicos para sus monjas, pero yo no la había leído a profundidad en lo que me parece su obra magna, que es El Castillo Interior o Las Moradas. Ella lo concibió como Las Moradas del Castillo Interior. No había leído el libro de la vida, pero a fines de 2014 me escribió un poeta abulense y me pidió un poema. Me dijo, si me haces un poema que hable de la vida de Santa Teresa, que toque algo, estás invitada a las jornadas teresianas por los 500 años. Entonces yo, oportunista que soy, dije, pero claro que lo hago, pero ¿cómo lo hago? Entonces, ¿cómo lo hago si no la conozco? Entonces, había una gira de escritores de Nuevo León, España, en esas fechas, y yo recuerdo haber ido a una librería en el Corte Inglés, que está por la calle Callao en Madrid,
y entré. Es una librería muy vieja, una que está toda de madera, no las nuevas, una que todavía continúa en una esquinita atrás de esa calle. Y cuando entré, en un estante, estaba arriba del estante el libro de la vida de Santa Teresa. Entonces yo dije, ya me está hablando, o sea, ya hay una conexión, y lo compré, lo empecé a leer, escribí el primer poema de este libro y se lo mandé en enero de 2015 a este amigo que se llama José María Muñoz Quirós, con la intención mercenaria de mi parte de que me invitara a las jornadas, ¿verdad? Yo lo que quería era ir a Ávila de nuevo. Entonces escribí ese poema, y después una amiga que es escultora, que se llama Miriam Medrés, que es muy muy buena escultora, me pidió que escribiera, iba a hacer una exposición sobre vestidos, y me dijo, quiero que me hagas un poema sobre un vestido. Entonces yo decía, pero ¿cómo, si yo estoy metida ahorita en otra cosa? ¿Cómo le voy a escribir sobre un vestido? Aunque mi banalidad es muy grande y me encantan los vestidos. Pero yo dije, ¿qué vestido puede escribir una poeta realmente? Entonces yo escribí un vestido para desnudarme, y así se llama el título del poema, y está conectado con Santa Teresa también, porque creo haber podido registrar lo que significó que esta mujer estuviera 4 días muerta, prácticamente. O sea, ella estuvo 4 días fuera de, no respiró, no, le pusieron cera en los ojos, porque en aquella época se les ponía cera pues para rectificar que sí estaban muertos, y ella no reaccionó. El papá les insistió a las monjas que no la fueran a enterrar donde ella estaba, porque él estaba seguro que estaba viva su hija. Y a los 4 días, ya cuando estaban ya haciendo todo para enterrarla, se quedó solo un hermanito cuidando el cadáver, cuando de repente ella se levantó. Entonces yo como que me fui metiendo y metiendo en la vida de Teresa, y en un dolor muy actual para mí, que es la droga en este país, que se ha multiplicado de manera terrible, y que se vende en las primarias, en las secundarias, hacen a los niños adictos, y parece que es un problema que no se ve, pero que yo creo que en la mayoría de las familias hay un problema de adicción o de alcoholismo. Entonces a mí eso en lo personal me afecta muchísimo, me ha afectado, y entonces yo empecé a vincular los éxtasis místicos de Teresa y de San Juan de la Cruz, lo que hay detrás de eso, o sea, la necesidad de llenar un vacío al que todos nos enfrentamos con nuestra propia soledad, y el mundo de la adicción, que es un mundo en el cual se busca que algo te llene, como los místicos buscaban que algo les llenara, nada más que en este caso lo que llena al adicto, ¿verdad?, es algo que finalmente nunca lo va a saciar, ¿verdad? Y a mí fui detectando, pero eso fue después. O sea, yo básicamente el libro lo escribí casi que por encargo, en menos de un año. O sea, el primer poema se hizo en enero de 2015, y el libro lo mandé en el cierre de la convocatoria, que creo que era el 30 de noviembre de 2015. Nunca en mi vida me había pasado eso. O sea, yo siempre trabajo años los libros, soy muy obsesiva, pero lo mandé porque yo quería cerrar el libro, y era una manera como de cerrarlo. Jamás pensé que me fueran a dar el premio. Yo sí pienso que es Teresa la que estuvo detrás de todo esto, y yo pienso, ante la pregunta de Carmen de que si yo tenía una experiencia mística, a mí me da mucha vergüenza y me siento en deshonra diciendo que sí, porque no soy una persona
entregada a prácticas religiosas permanentes, pero la verdad es de que sí he tenido experiencias extraordinarias, o sea, que quizás son místicas, quizás. Y mi relación con Teresa de Jesús es una relación que surgió de una especie de sueño, estando en la ciudad de Higueras, Nuevo León, donde mi esposo y yo tenemos una casa en el desierto. Le puse Dedicamole porque está más bonito que Higueras, y uno tiene que encontrar las palabras bellas, ¿verdad? Pero la verdad es de que a mí en un sueño se me apareció una monja, un sueño que yo estaba segura que no era sueño, que me puso las manos aquí, yo sentí que volaba y veía todos los planetas, todas las estrellas, fue una experiencia maravillosa. Les puedo describir cómo era ella, era muy blanca, era alta, con la cara llenita, con cejas muy pobladas, oscuras y vestida con hábito pues teresiano. Yo cuando me desperté en la mañana le dije a mi esposo que había venido una monja a visitarnos, entonces él se burló de mí, ¿verdad? Porque suele hacer eso seguido, y me dijo, no sé de qué fumaste ahora, pero le dije, no era Sor Juana, eso sí estoy segura, y yo estaba leyendo Sor Juana. Entonces yo dije, esta no es Sor Juana, porque no era Sor Juana, ni el hábito correspondía a Sor Juana. Al paso de los años me han ido pasando cosas. Por ejemplo, mi esposo, que es absolutamente ateo, hace poco, haciendo un libro sobre un pedagogo nuevoleonés que se llamó Pablo Olivas, que fue el que inició la educación a fondo en el estado, que murió en el exilio acá en Texas durante la Revolución. La esposa de este pedagogo, que mi esposo estaba editando, era de Higueras, o sea, donde yo tuve esta visión. Y él, buscando rastros de la mujer de este pedagogo y del pedagogo, dio con el nombre original de Higueras. El nombre original de Higueras era Hacienda de Santa Teresa de las Higueras. Entonces, cuando me vino y me dijo cómo se llamaba originalmente Higueras, me dijo, ya no te voy a decir nada. O sea, porque sí hay una relación con esas manifestaciones que a mí se me han dado, y yo creo que el libro en gran medida obedece a eso. Pero yo, la verdad, en términos de honestidad, pues yo no me puedo asumir como una mística, porque pues no estaría aquí, estaría a lo mejor en algún convento, ¿no? Así los que no hablan y eso. Y pues yo tengo una vida muy activa, eso sí, dedicada a la palabra mayor, que es la poesía. Ahora sí, recuérdame las otras preguntas.